la Constitución. La Constitución asume la teoría de que la vida empieza con la concepción, mientras que en otros países la vida empieza con la nidación. O sea, bajo la concepción sí sería abortiva, bajo la nidación no sería abortiva. O sea, el tema de fondo es ese, que no se ha tocado. Ya, de la posibilidad de que esa ONG Alas Sin Componendas se incorpore al proceso. Sí, ellos han presentado un escrito pidiendo apersonarse al proceso. El juez constitucional le rechazó su pedido, ¿no?, señalando que son una persona jurídica y acá se estaban discutiendo derechos sexuales y reproductivos y que al ser una persona jurídica no tenía derechos sexuales y reproductivos, le rechazó su pedido. La ONG ha apelado y está pendiente de elevarse su recurso de apelación a la Sala Civil, a ver qué señala la Sala Civil, si es que ellos pueden ser o no parte en el proceso, ¿no? Y eso es... ¿Puede ir en acción de amparo al tribunal? Presentar otro proceso de amparo, ya no creo, sería en este mismo proceso, porque este proceso ya es un proceso de amparo contra amparo. Entonces solamente se pueden presentar amparos contra amparo una sola vez, ¿no? Y él ya no podría iniciar otro amparo contra amparo contra amparo. Eso ya hay un límite establecido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Sería en este proceso, si él quiere hacer valer un cuestionamiento acá, y tendría que esperar a ver qué le dice la Sala Civil, porque la Sala Civil le puede decir no aceptamos tu apersonamiento y simplemente no intervienes en este proceso. Ahora, respecto al criterio al criterio jurídico del concebido, el Tribunal Constitucional en el año 2009 utilizó un criterio de concebido, ¿no?, y para establecer cuándo empieza el derecho a la vida. Para el Tribunal Constitucional, la concepción ocurría cuando se unía el óvulo con el espermatozoide. En ese momento ocurría la concepción, identificó la concepción con la fecundación. Y dijo que a partir del momento de la fecundación ocurría la concepción y ocurría la protección del derecho a la vida. Esa fue la interpretación jurídica que hizo el Tribunal Constitucional en el 2009. Pero en el año 2012... hubo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Artavia Murillo, ha establecido un criterio de concebido distinto al establecido por el Tribunal Constitucional. Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la concepción y la protección del derecho a la vida se va a dar cuando el óvulo fecundado, ¿no?, se traslada y se implanta en el útero materno, que para eso pasan 2 o 3 días más, ¿no? Entonces, para la Corte Interamericana, la protección del derecho a la vida va a surgir cuando el óvulo fecundado se implante en el útero materno. Y esto es un criterio distinto al establecido por el Tribunal Constitucional. Pero este criterio de la Corte Interamericana es vinculante para el Estado peruano, es obligatorio. ¿Por qué? Porque nosotros hemos ratificado el Pacto de San José de Costa Rica y todas las interpretaciones que haga la Corte Interamericana sobre derechos humanos son obligatorias también para el Perú. Así esa sentencia se haya expedido en otro pronunciamiento. Entonces nosotros también debemos asumir que la concepción y el derecho a la vida surge a partir de la implantación del óvulo fecundado en el útero materno, porque es el criterio jurídico que ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la máxima instancia en lo que es pronunciamiento, ¿no?, de derechos humanos fundamentales. Hiciste una pregunta adicional. Esta pastilla, esta sentencia, si bien la hemos mencionado, ¿no?, dentro del proceso, es simplemente un argumento adicional, porque la pastilla no afecta al óvulo después de la fecundación, evita la fecundación, evita que el óvulo se junte con el espermatozoide. Ese es su mecanismo de acción. Si ya ocurrió la fecundación, no va a tener ningún efecto. Peor todavía si se ha implantado, no tiene ningún efecto después de la fecundación. Entonces, básicamente lo que se ha dicho es que esta pastilla ni siquiera va a perjudicar al óvulo después de la fecundación y por lo tanto no hay ningún argumento, no hay ningún motivo para oponerse a este anticonceptivo, porque básicamente eso es un anticonceptivo. Más bien, prohibirlo sí está generando vulneración de derechos, ¿no? Y hay casos más dramáticos, como por ejemplo, en los casos de una mujer víctima de violencia sexual, violación sexual, que ingresa a un hospital y no le dan el anticonceptivo oral de emergencia para evitar que pueda quedar embarazada por violación, ¿no? O mujeres que tienen enfermedades como el Zika o el SIDA. Vamos a dejar que gesten, queden embarazadas por no darle una pastilla, ¿no? Solamente para agregar, el juez constitucional que ha emitido esta medida cautelar ha empleado el control de convencionalidad, es decir, lo que ha hecho el juez es armonizar el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Artavia Murillo con la interpretación de cuándo se inicia la protección del derecho a la vida o desde cuándo se inicia la protección del derecho a la vida. Entonces, lo que dice Cristina es completamente cierto, no hay ningún tipo de controversia porque no hay fecundación. Con la anticoncepción de emergencia ni siquiera se da paso a la fecundación, entonces ni siquiera en ese extremo existe alguna controversia
controversia para que dé lugar a este tipo de discusiones, ¿no? Pero el fallo de Octavio Murillo fue para Costa Rica, no para el Perú. Entonces no es vinculante con... No, la cuarta disposición final transitoria de nuestra Constitución política lo que dice es que los derechos fundamentales se van a interpretar de acuerdo a los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y no solamente eso, el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia ha mencionado que los criterios que se deben emplear para la protección de los derechos fundamentales son vinculantes cualquier pronunciamiento de la Corte Interamericana, así el Estado no haya sido parte de la controversia. Última pregunta. Si bien es cierto, pues aclara que no se trata de sentencia definitiva, ¿ustedes creen que tienen el apoyo del gobierno? Pues la ministra de la Mujer, de Justicia y Patricia García también están dando el apoyo a esta decisión de... Raquel, adelante contigo. Considero que el gobierno sí va a apoyar la decisión. Bien, son las 11:45. Escuchábamos a Promsep expresar su satisfacción con este fallo del Poder Judicial.